Ahora vamos con la ferry al otro lado para visitar otro templo, el Wat Arun. Vamos a ver. La ferry cuesta 5 baht cada persona. Moin, servus und hallo y bienvenidos a un nuevo video. Estamos en Tailandia, en Bangkok, la primera vez para nosotros aquí. Y tenemos 2 días aquí en Bangkok. Vamos a hablar sobre la ciudad, los sitios que necesitan ver y como pueden ver está calorcito. Y también vamos a subir un video solo sobre la comida en Bangkok. Extra. En este video solo vamos a hablar sobre los lugares, sobre la ciudad, que debes la gente visitar y todo eso. y si vale la pena o no también. Y al final vamos a decir cómo fue Bangkok, la ciudad. Entonces vamos. Ahora caminamos al Palacio Grande, al Gran Palace, el más famoso, el más grande, pero también el más caro. La entrada son 500 baht, que son más o menos 12 euros, 12-13 euros cada persona la entrada, y por eso no sabemos si vamos a entrar o no, porque desde fuera pueden ver también bastante. Entonces vamos a ver primero desde fuera, vamos a analizarlo. Entramos el Gran Palacio. Sí, en la entrada, empieza no necesitan pagar, creo, solo cuando vayan más dentro, creo yo. Y sí, es espectacular, mucho oro. Es bonito, sí, hay controles Y bastante gente. Y bastante gente, bueno, claro. Obvio. Este lugar es muy famoso aquí, entonces también recomendamos un poco más temprano, pero pueden recorrer, es muy grande. Nosotros no vamos a seguir, nosotros vamos a estar solo aquí hasta el inicio y vamos a continuar al otro palacio, a otros 2 que tenemos o 3. Sí. Para la gente que quieren entrar, cuesta 500 baht y son 3 partes incluido, un baile, un museo y el templo. Pero el baile es solo a lunes hasta viernes, y que es muy importante, necesitan pantalones largos Y cubrir los hombros. Eso es muy hombres y importante. mujeres. Hombres y mujeres no pueden entrar cuando no tienen, pero pueden comprar directamente al frente. Hay lugares donde pueden comprar las cosas, ropa. Ahora vamos con la ferry al otro lado para visitar otro templo, el Wat Arun. Vamos a ver. La ferry cuesta 5 baht cada persona. No sé, vamos a ver cómo es. Estamos en el templo Wat Arun. Es un templo, es uno de los más altos de Bangkok, hay que decir eso. Su nombre significa templo de la aurora o templo del amanecer. La entrada acá costó 100 bahts por persona.
Gente, estamos muertos. Está mucho calor, está demasiado calor y también es la humedad y también porque, bueno, yo creo que también influye, que es porque llegamos hoy en la mañana y por las mismas nos instalamos y por las mismas salimos a recorrer aquí y no sé, es como que todas las fuerzas se nos fueron. Comimos, sí comimos un poco, tenemos agua y todo, pero la verdad es que nos está agarrando fuertísimo esto, ¿sí o no? Sí. Quiero una piscina y una cama. Y obviamente, ¿qué hay que probar aquí? Es el agüita de coco. En su coquito, obviamente, original, como ya vieron. Vamos a probar uno a los tiempos, que la última vez fue hace un año que probé uno. Pago 200 cada persona para la entrada, para El templo. el templo Wat Pho. Como ya dijo Patrick, estamos en el templo Wat Pho. Es más conocido porque en este templo está el Buda más grande de Tailandia, el Buda que está reclinado. Bueno, y también aquí es el que más figuras de Buda tiene. A lo que sabemos es que tiene estos dos récords. Tiene alrededor de 1000 estatuas de Buda aquí en este complejo que es de 8 hectáreas y es súper grande. Para entrar al templo hay que entrar sin zapatos. Normalmente dan unas bolsitas, ahí agarras. Después del día 1 tenemos día 2, obviamente en Bangkok. Y el último, porque hay que decir que estamos en Bangkok solo 2 días, así que estamos visitando lo principal, lo súper principal en Bangkok. Sí. Y hoy seguimos con un otro mercado, el mercado Chatuchak. Es también un mercado muy famoso aquí donde pueden comprar todito de comida y todo. A buenos precios. A buenos precios, vamos a ver si hay buenos precios o no. Precios. Y después tenemos unos templos más que visitar y entonces tenemos todo para Bangkok. Hay mucho más, como decimos, por ejemplo, esos floating markets, esos mercados en el agua, pero son un poco fuera de la ciudad, son más o menos 100 kilómetros. Pero esa no es exactamente la razón por la que no vamos a hacer este mercado floating market, flotante, el mercado flotante, porque la mayoría son creados solo para turistas. En sí no es algo tanto fue local y los precios son precios para turistas. Existen muy pocos, pero así poquísimos que pueden encontrar, pero con eso, para poder encontrar, deben estar con una persona que conozca Tailandia, que conozca Bangkok, que sea de aquí y les pueda llevar a eso. Entonces, los precios son un poco altos para el mercado flotante, que es solo para turistas, y los precios allá igual para la comida y todo. Entonces, por esa razón, no vamos a hacer esta parte también. Nosotros decidimos no cuando quieren ustedes ver esas cosas,
pueden ir. Claro. Hay hoteles que ofrecen o tours, o pueden ir solos. Hay diferentes variedades, pero nosotros en ese punto no decimos no. Y aquí también pueden comprar ropa que decimos y está muy barata de comprar. Por ejemplo, compramos 5 cosas, están incluidos pantalones, tops y todas las cosas por 500 bahts, que son más o menos 10 euros, 10 algo dólares. así. Y eso es muy bien, sí. Y el material es muy bueno, no, el plástico es Algodón y así bonito. muy, muy bueno. Y entonces cuando quieren hacer tu shopping, aquí Al pueden mercado, hacer. sí. Bueno, gente, después del mercado llegamos al templo. Necesito leer porque es difícil para mí. Wat Prayuravongsavat Voravihan. Es una palabra larguísima, aquí le vamos a escribir. Para mí es muy difícil de decir eso. Pero vamos a ver. Creemos está gratis, ese lugar. Ese es un consejo secreto. Entonces vamos a ver ese lugar. También tiene un jardín con tortugas. Todo gratis. No sé, vamos a ver. Puedes ver y vamos a ver qué tal. Vamos a caminar. Siempre sin zapatos. Vamos a entrar y ir arriba. Estamos en el jardín, en este jardín, y está súper bonito. Está súper bonita. Hay algunas frutas. Tiene tortugas, como dijimos antes. Tienen tortugas. Pueden alimentarlas. Si es posible alimentarlas. No tienen que pagar entrada y pueden prácticamente sentarse aquí y relajarse, meditar. También pueden comprar frutas aquí. No sé, creo 20 baht, algo así. Unos pocos y pueden dar a las tortugas y ellos son felices. Sí, ellos son felices. Ese lugar es muy bonito para mí. Para nosotros nos gusta esa naturaleza, esas cosas. Y aquí sientes, porque estamos en una ciudad muy grande y no está bastante naturaleza, obviamente. Y aquí sientes un poco la naturaleza y la cosa buena, no necesitas pagar algo aquí. Entonces sí, pueden encontrar o visitar ese lugar y seguimos para el siguiente templo. Pero algo más que podemos decir sobre la ciudad Bangkok. Está muy limpio. Toda la ciudad está muy limpio. Para ser la capital, no sé, de las capitales que hemos conocido han sido un poco sucias. Pero aquí en realidad es limpio. Es limpio. Eso nos ha sorprendido mucho. No hay basura, y el olor también, no hay como mucha contaminación como sí. en Quito. No, está bueno. Sí. 10 de 10 esa parte. Cuando no están de Inglaterra va a ser una sorpresa porque los conductores sienten en el lado derecho y conducen en la línea izquierda.
y en Inglaterra conducen de esa forma. Sí. Así que eso también les va a caer un poco de sorpresa, a nosotros también, pero es así acá, ¿no? Sí. Cuando hablamos sobre conducir, es siempre la pregunta cómo ir de un punto al otro. Nosotros usamos la aplicación Grab. Es como Uber. Es como Uber. Pueden hacer con una aplicación todo, poner el helado donde quieren y pueden ver cuánto cuesta todo. Y eso usamos, pero también hay taxis, hay tuk-tuks que pueden usar. El metro también. Pueden usar. Sí, aquí en Bangkok hay transporte público también. Sí. También pueden utilizar. Además, la gente aquí es súper amable, es muy amable. En serio, otro nivel de amabilidad. Creo que eso también viene con su cultura, que es así. Y sí. Ahora seguimos por nuestro último templo, que es un templo de oro, monte de oro, algo así, es el nombre traslado, traducido. Ya, vamos a ver. 344 grados. Estamos bienvenidos en el Wat Saket. De Golden Mount. Y ahora vamos a subir a ese templo. También vamos a tener una vista sobre la ciudad. Y desde ya se ve muy bonito. Con mucho verde, como siempre es. Muy... Ustedes pueden ver atrás mío las campanas. Debes tocarlas todas y eso te trae buena suerte. Ese es el mito, eso es lo que dicen. Te trae buena suerte. Así que le dije a Patrick que ya toque, así que ya les va a tocar. Anda, chats. Tocan las campanas. Para la buena suerte, para ganar el loto. Tienes que hacer todos. Entonces pueden subir totalmente arriba. Tienen una vista sobre la ciudad alrededor 360 grados. El cayó. No te rías. Qué mal. Pero ese lugar, honestamente, mi favorito hasta ahora. Está muy bonito. Sí, vale la pena. 100 bahts cuesta y creo que vale mucho la pena. A mí sí me gusta. También la vía arriba con mucho verde. Como jardín, cascadita, agua. Con la vista y todo. Sí, vale la pena. Esta es muy bonita. Sí. No ves. Está religioso aquí. Y nuestro último punto para hoy es la Khao Sak Road, la calle Khao Sak. Calle Khao Sak. Es la calle para los turistas, para los mochileros. Pueden encontrar todo de comida. Y eso vamos a visitar esa calle. Y entonces ese es el último punto para hoy. Para ese video. Sigan viendo los otros videos. Entonces ahora estamos en la calle Khao San. Como decimos, esta noche pueden encontrar comida, ropa, todo. Ofrecen también masajes en la calle. Sí, vamos a mostrar. Bueno, gente,
como pueden ver, estamos una vez más en el aeropuerto en Bangkok. Sí, está terminado nuestros 2 días aquí en Bangkok. Y ahora vamos a decir si vale la pena o no. Y para ti, ¿qué dices tú? Definitivamente vale la pena Bangkok, claro, a nuestro criterio. No más de 2-3 días aquí. Hay templos y todo lo que les mostramos, claro que hay mucho más, pero esto que les mostramos es lo principal que pueden ver. Absolutamente, sí. Exactamente. Y bueno, ¿tú? Yo creo lo mismo, 2-3 días suficiente para ver los templos, para conocer un poco la cultura, comer la comida y hacer shopping también. Y eso es suficiente, creemos. Y con esa razón teníamos 2 días, no más. Ahora vamos a volar más en el sur de Tailandia para ver otros lugares. Y ¿Cómo se llama? Suratani. Desde Suratani vamos a Khao Sok, el Parque Nacional. Sí. Y ese es el siguiente destino para el siguiente video. No se pierdan este lugar divino, creo que es divino, lo vamos a ver en vivo y en directo, y no se pierdan estos videos, estos viajes de Tailandia, porque les va a encantar, porque creo que este país es hermoso. Sí, absolutamente. Entonces, no olviden, estamos también en Instagram y Facebook. Dale un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao, chao.